Me he molestado mirando sitios. ¿Sí? ¿Y qué tal? No encuentro nada. No hay nada aquí en Valladolid que se adapte a lo que nosotros queremos. Es que ni de cerca. Sí que es verdad que me han hablado de una productora de eventos que se llama Look Producciones, Ok. que trabajan con travestis. Y eso, ¿sabes qué es lo que nos gusta a nosotros al final? Pues mira, eso me parece excelente idea. De hecho, yo quiero una travesti que se despatille y dé vueltas en el aire. Para. Vamos a ver. Piensa en cómo puede ser eso. Al final creo que a nuestros invitados les va a encantar que vengan a hacerles un buen roast, que se rían de ellos en su cara. Se van a acabar descojonando de la risa. Bueno, también me parece muy buena idea. A ver. Yo vine a parar esto. Primero, lo de la productora se los recomiendo. He trabajado con ellas y son increíbles. Ok. Segundo, ustedes no se pueden casar. ¿Por qué? Amor, son hermanos. Ustedes realmente son la definición de copia y pega. Creo que me pasé, pero tengo una pregunta personal, ¿no? Importante. Yo quiero saber quién se fue a Londres y quién a California. No la vio. Has venido a Valladolid otra vez. Amor, es que la primera vez me encantó y yo nunca pierdo una invitación. Jamás. Y hablando de invitar, yo pongo unas copitas y nos vamos al reservado. Venga, Perfecto. vámonos. Échatela que cortar. ¿Qué tal? La última en cerrar. Bueno, Nola. No, un Aquí roast estás. siempre es necesario, ¿no? Ok. Yo creo. ¿Sí? Es algo que alegra la vida. todos los Bueno, días. esa es la opinión de muchas personas y muchas personas están equivocadas. Pero no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Bueno, yo voy a pedir ¿Qué un tal? momento, una pausa. Sí. Lo primero para, ya que estábamos hablando de la boda, quiero que haya una formalidad Ok. dentro de este Me encanta. pequeño meeting que estamos teniendo aquí y quiero hacer oficial mi propuesta de matrimonio a mi querido Gustavo. Y no se me ocurre mejor, no se me ocurre mejor ocasión que delante de Nola, ya que es tan allegada a nosotros y bueno, pues mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero. Estoy gritando. Me encanta. ¡Yay! Señores, el agua. Amo. Vale. Eso es lo bueno de emigrar. No, mentira. ¿Te imaginas? Qué loca, te conozco. ¿Ah? ¿Eres xenófoba o qué? Soy latina, obvio. No entiendo de dónde viene la pregunta. Bueno, vamos a bebernos una ¿Qué copita. tenemos aquí? A ver. Pues esto es sangre de dragón, oficialmente de la última que cierre, la última dragona que cerró. Bien Espero que dulce, la o sea, disfrutes. no es Sí. amarga, o sea... A ver, yo soy Carrie. Esto parece Cosmopolitan de Sex and the City. Total. Soy Carrie total, en serio. Tengo mala elección en hombres y muchos zapatos. O sea, ahorita mi esposa me dice, sí, Ay, Lola, A mí me qué encanta placer tenerte aquí que con nosotros. estés otra vez aquí. te Gracias. lo juro. Gracias. Te tenemos un cariño inmenso. Oye, y muy temprano para llorar. Tenías que estar aquí en este bar. Tú tenías que estar en este bar. No, y me encanta. Me encanta porque, en serio, la anécdota rápida, ¿no? Yo decidí ponerme la cara amarilla y ustedes saben que yo siempre voy amarillo, negro, son como mis colores, pero decidí ponerme amarillo porque esa fue la primera vez que nos conocimos en la fila de la DICIS y dije, claro, tengo que ir de cara amarillo para que me recuerden porque si no se olvidan. Entonces... Es muy difícil de olvidarte, Sí, Cari, sí. de verdad ¿Sí? que para nosotros eres un personaje que al final ha marcado mucho en nosotros, tanto sí. desde el primer momento que te vimos en la cola de las This Is Drag, que fue, además, fue casi de coña, o sea, Sí, que exacto. era nuestra primera This Is Drag, estábamos detrás de ti en la cola realmente y fue como, Y surgió coño, de la- repente, hola, se ha todo quitado espontáneo. el abrigo, después de repente te pusiste la peluca, pusiste unas botas hasta las rodillas. Y todo esto en la cola, en la esto en la calle cola, Covarrubias de, ¿no? de Madrid. Yo no voy a pagar un Uber, yo agarro el fucking metro y digo, aquí. Y caminar en tacones, no. Yo personalmente a mí me costó mucho hablarte por primera vez porque tengo un problema y es que cuando veo a alguien que admiro me quedo choqueado. Y de verdad que, bueno, creo que fue
2 This is Drag después. Sí, sí, que total. Me dirigí a ti y te dije, vas muy guapa, amor, y me fui. ¡Ay, qué loco! Me encanta. Porque es que de verdad a mí me cuesta mucho. Ahora ya hay confianza. Sí, ya, sí, claro, Ya, totalmente. porque bueno, hemos trabajado juntos, Sí. hemos hecho varias cosas, ahora ya estás aquí y estamos en contacto constante, entonces ya te consideramos una amiga. Gracias. Igual, honestamente igual, porque ustedes me cayeron muy bien en ese momento. Creo que fue primero mi ego, que dije como que, coño, gustó. Y después nos seguíamos viendo como en las dices y todo esto, y después ustedes me escriben. Y yo, ok, el universo está como haciendo que nuestras vidas se estén cruzando de alguna manera y me pareció súper lindo y digo, ok, este es el lugar donde tengo que seguir. Te voy a decir algo, esto también es como primicia porque esta persona tampoco lo sabe. Lo de que no le hablas a alguien porque admiras y te da pena, me pasó exactamente hace 1 o 2 semanas. Estaba en la fila con mi esposa que íbamos a comprar como unos platos, una cosa de un diseñador, y quien tengo al frente, y no le hablé por 2 horas de la fila y la media hora que estuvimos en el estudio. Estaba Ugacio y su pareja. Y Ugacio me conoce en drag, pero fuera de drag no. Y yo estaba así. Y mi esposa, háblale. Y yo, no. O sea, me pareció muy loco. Y lo peor es que hizo un TikTok y yo salgo en el fondo del TikTok y yo, ay, Dios mío, que no sepa que soy yo. Pero bueno, cositas. Pero te entiendo perfectamente. Me ha pasado muchísimo, en serio. Sí, sí. No, la verdad es que, bueno, Y ya no solamente por la parte de amigos, a la amistad que hemos hecho, sino Sí, también superlindo. que hemos trabajado juntos. Y lo profesional Y lo que profesional que eres es increíble. O sea, lo puntual, todo lo Lo profesional. exageradamente puntual que soy, te digo. Sí, y eso es algo de agradecer. No, es que yo, una cosa que a mí siempre como que he respetado mucho desde pequeño es como respetar el tiempo de las personas. Ese típico cliché que dicen de que el tiempo es dinero, el tiempo es vida. Y la vida es dinero. Entonces, si tú llegas tarde a un lugar, así sea por ir a comer con alguien, lo que sea, estás perdiendo el tiempo con esa persona. Entonces, yo siempre prefiero llegar. A mí me gusta más esperar a que hacer esperar. Eso es como que mi manera de vivir en absolutamente todo, laboralmente, personalmente, o sea, todo es como... Y Qué buena definitivamente filosofía, es la ¿eh? forma correcta sí, de hacerlo. sí, sí. Sí. Eso lo aprendí de mi madre. Mamá llegaba impuntual a todos lados. Yo dije, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. No. Fíjate que no. No. Pero bueno, eso. Ujú. Bueno, como hemos dicho, hemos trabajado contigo y bueno, Heavenly Bodies fue una experiencia estupenda. Corrígeme si me Increíble. equivoqué. Si me equivoco. O sea, ha sido increíble. Hasta ahora el mejor de los trabajos que hemos llevado a cabo en grupo. Es uno de los mejores eventos que hemos organizado. Sí. Y no solamente contigo, también hay que hacer una especial mención Claro, a tus dos compañeras que son Cianuro y Cianuro, Jade. Jade. Un beso para las dos. Gracias a vosotras vivimos una experiencia inolvidable. No solamente por el show que disteis, sino por todo lo que hay en la pre y en la postproducción. Sí. Porque sois personas maravillosas. Gracias. O sea, las tres, unas profesionales de puta Sí. madre. O sea, De los pies a la cabeza. O sea, increíble. Ok, pero también tengo que decir, ustedes también hicieron como que mucho para que ese tipo de comunicación fuera bastante amena, porque desde el día uno estaban muy pendientes de absolutamente todo, como de la música, del tiempo, de los lugares. Y honestamente, creo que Jade y Cianuro no me van a dejar mentir, siempre cuando nos contratan en drag, casi nunca esperamos nada porque ya nos hemos curtido un poco de que, ay, bueno, vente al bar y el bar es que sí, no te vas a cambiar. Y yo, bueno, tú ves ese baño no. Es el baño que está lo sucio. Y tú, bueno, date, no hay problema. O hay lugares donde, oye, ¿me puedo cambiar en este camerino? Sí, claro, mira, ya está, donde guardamos las botellas, no hay luz. Pero tú te puedes ir cambiar. Y tú dices, bueno, por supuesto, ¿no? Y cuando, o sea, toda la experiencia desde el principio, cuando llegamos al camerino fue como que... A ver, nuestros nombres, espejos, silla, aire acondicionado, comida, olía muy bien, había mucha luz, había aire acondicionado. O sea, todo era perfecto y había aire acondicionado. Yo dije, ya, este es el lugar perfecto. Y la manera en cómo nos trataron ese día fue increíble. Y de paso, conocer a la gente de Valladolid fue hermoso. O sea, no estoy exagerando, en serio, fue muy hermoso porque... A ver, yo llego a España casi nada realmente. Y todas estas experiencias que he tenido han sido muy gratificantes para mí conocer a gente. Eso es lo que principalmente me llena mucho como persona. Entonces, haber experimentado todo esto, no solamente con Cianuro y con Jade, sino con ustedes también y con todo el público que fue esa noche, fue increíble. O sea, yo no esperaba como esa cercanía que tuvimos con la gente, porque ustedes también nos dijeron como que, bueno, esta gente es un poco seca, no sé qué broma. Y yo como que, aquí me aplauden. Entonces,
bien. O sea, fue muy lindo. Fue muy El lindo. público castellano, lo hemos dicho muchas veces, es muy complicado, pero os lo ganasteis entero. Ah, perfecto. Entero. Yes. Me gusta. Sí, sí, fue maravilloso, de verdad. No tenemos ninguna pega que ponerle ese día. Nada. Me alegro, en serio. De hecho, todos los comentarios que recibimos fueron positivos y querían más. Por favor, que vuelvan. Bueno. Queremos más. Bueno. Sí. Puede que sí, Sí, próximamente. se están ¿eh? cocinando Oh cositas. my con god. Android. Ah, verdad que era chef, cierto. Entonces bien, funciona. Me gustó. Ay, Dios. Ay, qué loquis. Pero bueno, no, vamos a ver qué se viene. Porque se vienen cositas lindas y el año todavía queda algo. Cachito de año, así que vamos a ver qué pasa. Yo quisiera hablar un poco del concepto de Nola, de también cómo nace. crees que hay un concepto de cómo Nola? nace, O es según te levantes. Bueno. cómo nace Nola, Ok. dónde, cómo surge. A mí me encantaría saberlo Ok. todo desde el principio, desde cero. Ok, yo espero que la gente que vea esto y tal vez me vean en otras cosas no se cansen, porque es una historia que siempre hablo. Porque me encanta hablarla, ¿no? O sea, tuve la suerte de no crecer en una casa problemática en cuanto a la comunidad LGTB, sino muy abierta. O sea, mi mamá es profesora de educación y también le mete el canto, actúa muchísimo, baila y todo esto. Y mi papá, a pesar de que es un futbolista profesional y también profesor de deporte y hacía como un montón de cosas, nunca me quiso como encerrar en eso. Y ellos fueron muy abiertos conmigo. Fue como que, mira, la vida es así. Aquí están este catálogo de cosas que puedes hacer. Tú eliges qué quieres hacer con tu vida, porque al final del día es tu vida. Desde muy pequeño. Entonces yo dije como que, perfecto, buenísimo. Y recuerdo que lo primero que me metió en el drag, siempre lo digo, yo nací en el 93 y en Venezuela existe un canal abierto, que es Venevisión. Y en Venevisión, en el 99, si mal no recuerdo, 99-98, yo lo estaba viendo y lo primero que vi fue a RuPaul bajando de un columpio del techo y era la película de Tu Wan Fu, donde estaba RuPaul al principio y Patrick Swayze, creo que es la cosa, no me acuerdo el nombre de ellos. Y esa película me encantó porque yo dije, obvio, son hombres, pero, o sea, tienen peluca. Y yo nunca lo vi malo. Yo dije como que, qué lindo, están actuando, no sé qué vaina. Y ese fue como mi primer encuentro con el drag. Después de eso, claro, yo también estuve en teatro, estuve en música, hice todo un montón de cosas. Y me fui desarrollando como artista plástico. Entonces cuando, creo que fue antes de graduarme, sí, claro, porque yo empecé a ver Drag Race cuando salió, que lo pasaban por VH1 en el 2008, 2009, y era la primera temporada. Sí, o sea, yo siempre recuerdo que la primera eliminada que yo vi fue Tammy Brown. O sea, yo ni siquiera vi a Pork Chop. Yo primero vi a Tammy, que la eliminaron, y yo dije, bueno, ella es la primera, listo. Y desde ahí empecé a seguir la pista hasta que dejaron de transmitirlo y lo empecé a buscar por YouTube. Pero ya yo me estaba como empapando como en el drag, como que bueno, esto es como performismo, no sé qué cosas, son como hombres o mujeres con peluca que se maquillan y todo esto. Y claro, a mí me gusta mucho también averiguar sobre la historia de todo. Entonces empecé como a averiguar de libros de la época de Shakespeare o de las geishas y después de los macaronis, que eran hombres en Francia que se dragueaban pero no performaban, sino que eran muy exagerados y era como la mata de la masculinidad de esa época, que eso fue como en el siglo XVII. Entonces yo estaba así como que, ok, todo esto me gusta, ¿no? Siempre he sido como una persona muy que le gusta como comer todo ese tipo de información. Y cuando me voy del lugar donde nací a estudiar en Margarita, en la isla, que duré 7 años allá, empecé a ser yo como tal. Esta historia es muy larga, le estoy diciendo. Empecé a ser yo como tal y ahí fue donde descubrí más el drag, pero el drag fuera de... Porque también no quería que la gente se sintiera incómoda conmigo hablando de ese tema. Y fue como que, bueno, pero RuPaul, o sea, Drag Race siempre fue como esa línea que me guiaba. Sí. Y en la universidad como hice arte y ese tipo de cosas, ya cuando me mudé a Colombia, en el 2016, yo siempre quise tener la fantasía de tener una revista, porque a mí el diseño editorial siempre me encanta. Y en el 2017 creé un equipo y dije, quiero hacer una revista que se llame Control, porque hay que tomarlo de regreso, y claro, y el punto focal era el arte queer. Entonces eso agarraba absolutamente todo, drags, cantantes, fotógrafos, modelos, absolutamente todo. Y mi primera fiesta drag, que fui como tal a verla, fue una productora en Colombia que se llama Oh My Drag, que son amigos, y la primera drag queen que llevaron fue a la Ganja, Stranja. Y yo cuando vi a la Ganja, yo dije, wow, claro, ya te conocía de Drag Race, verte en persona fue una locura total. Y las teloneras en Reinas Locales, que era un colectivo llamado Mis Amigas Drag, eran 4, ellas me encantaron porque no era un drag pageant, sino como un drag mucho más alternativo.
seguían siendo beauties, pero era alternativo, era como una combinación entre Cloud Kid y al final del día creo que eso es lo que es Nola. O sea, me di cuenta que realmente Nola siempre es esta Cloud Kid que quiere ser reina. Entonces nunca soy ni tanto ni tanto. Creo que eso es por mi bisexualidad. Es como estar en esa cosita. Y bueno, con la revista, a mí siempre me gustó estar detrás de escena y como que armar absolutamente todo. Y en nuestra tercera edición, porque cada edición tenía un tema en especial, ¿no? Y la tercera edición que hicimos se llamaba Bajo el imaginario ojo de la religión. De cómo las personas queer han vivido tapadas por la religión y todo esto, ¿no? O cómo se han sentido bien con la religión. Y recreamos la última cena. El cuadro de la última cena, pero todas eran drags. Y en el centro era una mujer cisgénero, desnuda, como la parte de Jesucristo. Y yo dije, aquí me falta un apóstol. Tenía 11. Y eran amigas que todavía las aprecio muchísimo. Y en ese momento le dije a mi madre drag, mira, me quiero draguear. O sea, quiero salir en la revista. Esto fue en el 2017 todavía, creo. Y dije, bueno, vamos a maquíllame, a ver qué tal. Si me siento cómodo, chévere. Listo, soy yo. Me veía un cuadro. Pero horrible. Pero la idea de Nola siempre estuvo presente, tipo, no utilizaba pelucas, era como un gorrito, una silueta un poco sencilla, un maquillaje un poquito exagerado. Y después ella me maquilló para una fiesta y después otra fiesta. Y después como que empezamos como a distanciarnos un poco, no por nada malo, sino por cuestiones personales en su vida. Y me rescató como una chica trans que se llamaba Fantasía Salvaje, que es mi segunda madre. La primera se llama Envidia, entonces esto se llama Fantasía. Estos nombres son, te digo, ¿no? Interesantes. Pero ella fue la que me ayudó como a desarrollar lo de la cara amarilla, los ojos negros y todo esto, no tan grandes, eran muy pequeños. Y desde ahí empezó como a Nola, pero yo dije, ok, lo paré por un tiempo y empecé a ver y dije, ok, Nola tiene que ahora salir. Tiene que como que convertirse. Y yo cuento que empecé a hacer drag yo como tal en el 2019 cuando yo agarré una brocha y duré 4 horas maquillándome haciendo ni mierda. O sea, fue así como... ¿Cómo fue ese primer maquillaje? Yo les mandé una foto. Era verde, bueno, era un suplido de verde y no funcionaba tanto. Pero se veía que estaba la estética de Nola, como que negro, sin peluca, todo esto y... Como un boceto de lo que eres ahora. Exacto. Bueno, ni siquiera un boceto. Bueno, era un boceto que agarraste así y lo hiciste así. Un garabato ahí. Eso, exacto, total. Y ahí nació Nola, en el 2019, en julio del 2019. Y dije, bueno, ya, vamos a ver qué hago, todo este tipo de cosas. Y después salió Drag Race España y dije, bueno, ¿por qué no hago reviews de Drag Race España? Y empecé como a hablar y todo esto. Y antes de eso dije, yo quiero empezar a actuar el próximo año, 2020. Sabemos qué pasó en el 2020. Sí. Nola no actuó. Y también otra cosa, ¿no? Grande en el mundo. Entonces fue así como... Bueno, de ahí viene como la historia de Nola. Para un obligado, ¿no? Sí, exacto, total. Y el nombre es interesante porque a mí nunca me han gustado los nombres como convencionales. Yo quería un nombre andrógino también, que sea como... Tú no sabes realmente qué es. Si es Femme Queen, si es un Cloud Kid, si es una criatura, algo así. Y me acuerdo que Sasha Velour, ella tiene como un show en Nueva York que se llama Nine Gowns. Y en Nine Gowns estaba una reina que se llamaba Untitled Queen, o sea, reina sin título. Y yo dije, qué nombre tan estúpido. O sea, me encanta. Me encantó. Y empecé a buscar como Cloud Kids y estaba Untitled Queen, estaba In Kid, estaba gente así como con nombres muy interesantes. Y yo dije, ok. Y a mí siempre me ha gustado mucho la idea, desde que me diagnosticaron con síndrome del impostor, me gusta mucho la idea de reírme de eso. Y dije, claro, no la vio de no la viste, porque tú nunca, o sea, yo nunca me veía las cosas increíbles que he hecho en toda mi vida. Nunca me ha dado como ese golpe de espalda. Y de ahí viene el no la vio, de que como que bueno, no la vio, pero la van a ver. Qué bueno. Ya después le he agregado otras cosas, como lo del beso y todo ese tipo de cosas, como para que la gente entienda. Algo positivo de algo que al final llevas por dentro, pues es espectacular. Un historial también te digo, Claro, es que empecé desde cero, sí. Pero de ahí viene Nola. Ha sido bastante interesante todo este proceso de 6 años que llevo con ella. Bueno, y antes mencionabas Margarita. Margarita, la isla Margarita. Isla de Margarita. La isla de Margarita. Porque Isla Margarita queda aquí en Europa. Es otra cosa. Pero ahí estuviste tú también. Ahí estuve yo viviendo y de hecho coincidimos en tiempo. Pero en un espacio. o a lo mejor sí, pero no nos dimos cuenta. Puede ser. Sí. O sea, si tú veías a una persona súper delgada, con una camisa muy llamativa, un collar como de este tamaño,
Y con el pelo de muchos colores seguramente era O ya. sea, sí recuerdo que... No pasa nada. Bueno, en esto de cambio de clase y tal, caminando por los pasillos y eso, veía yo exposiciones de arte, sí que llegué a ver gente desnuda, pero yo no le prestaba Bueno, mucha si viste atención. un falo, fui yo. No, en serio. Y lo puse al frente del decanato. Mira, esto tengo que contarlo rapidísimo porque siempre me da risa. Esa fue una exposición de tridimensional y teníamos que hacer cosas con material reciclado. Y yo dije, yo quiero hacer un falo. Yo quiero hacer un falo. E hice un falo gigantesco, agarré silicón vencida de la fría y le puse como si fuera el fruto del falo, cayendo así, lo puse al frente del decanato y era como súper grande así. Y yo en ese momento tenía un programa de radio en la universidad, yo era parte de la radio de la universidad, y yo estoy en mi programa de lo más tranquilo y en eso escucho que entra la rectora y dice, ¿quién fue el cochino que puso no sé qué broma? Y yo así, bueno, queridos oyentes, estamos aquí, ahora le ponemos Kesha. Y yo, no pasó nada. Pero lo conmigo es que mucha gente después, creo que a los 2 años de graduarme, alguien me dice, ay, sí, yo te he visto, broma. Pero hubo alguien que hizo esto y la profesora se molestó y yo le dije, ah, fui yo. Aquí tengo la foto. ¿Fui yo? fuerte. Sí, bueno. Y después, el último fue cuando me desnudé y estaba como tirado en una carretilla llena de piedras y video porno mío de fondo. Les dije, soy experimental. Experimental, cositas. Jo, sí, cuanto sí. menos interesante, madre mía. Y qué casualidad. Y qué casualidad de la vida, qué loco. que Yo hayáis me gradué en coincidido. 2018. Pero no solo eso. 2018. Que después aquí, en la cola de la This is Drag, Exacto. aparezcáis Que ha los pasado dos. muchísimo. Sí, qué Qué loco. fuerte. Exacto. Qué fuerte. Pero bueno, como te digo, son vidas que se están, ¿sabes? Como uniendo en una sola y me parece muy, muy lindo que hayamos salido de Unimar y ahora estamos en Madrid, que fíjate, o sea... Perdón, en España, en Madrid, maricón. Valladolid, estás ahora. Ya va, perdón. Valladolid, no me quemen. Yo voy a regresar. No pasa nada. O me mudo, quién sabe. Me dijeron que hace falta una extraña. Bueno, a ver. No, pero sí, qué fuerte todo. Qué fuerte que hayamos vivido esa misma experiencia, sobre todo en una universidad tan... Para mí fue muy interesante. Porque al final tú lo veías y no parecía una universidad. Parecía literalmente como un hotel turístico. Porque eran como casas. Ay, es verdad que me Era lo has como porque es enseñado. una isla y es tropical, y entonces todo era como palmeras, cuestiones así. Y era como que, claro, Marimar, ese tipo de cosas, Carmen Miranda, muy lindo. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié idiomas modernos. Ah, entonces teníamos humanidades, teníamos la misma decana. Teníamos, sí. Esther, Esther. una señora de ese tamaño que me amaba. Y que me amaba de una manera loquísima. Y claro, cuando empecé a salir con mi esposa en ese momento en la universidad, ella dijo, ay, al fin. Y yo, qué loco. Tan obvio éramos que teníamos algo en común. O sea, que nos queríamos, pero bueno, cositas así que pasaron. Eso, pero qué lindo. Y qué buen descubrimiento. ¿De qué? Eso. Y ahora que mencionaste lo de las redes sociales, que haces drag reviews, ¿desde cuándo estás haciendo esto? Porque llevas mucho tiempo haciendo. Ay, sí, pero no tengo seguidores, no pasa nada. Yo vivo feliz porque ahora que vivo en España me tengo Yo que sí los he visto. cortar un poquito la lengua. Qué bueno, eres uno de esos. Es que qué risa porque yo empecé a hablar con este amigo de la universidad, que en la universidad éramos parte del mismo grupo y estábamos en todos lados, pero nunca nos acercamos tanto. Y fue en la pandemia donde nos acercamos muchísimo. Yo le dije, epa, ¿te gusta Drag Race? Yo hago drag, ¿te parece hacemos un review de Drag Race España? Porque es el primero en español y todo esto. Y él dijo, bueno, date. Y si se dan cuenta, el primer video es con el cara amarilla. Yo dije, bueno, esto es branding desde una vez. Y desde ahí no hemos parado. Hemos hecho Francia, todas las ediciones de España, creo que en México, si mal no recuerdo. Hicimos un All-Star, pero saltando. Y también buscando qué provocaba hasta que yo dije al final como que realmente no me interesa como esta fama inmediata de que tiene muchos reviewers, de que están como la gente, o sea, yo simplemente quiero hablar y si tú lo quieres disfrutar y verlo, o sea, buenísimo. Entonces, nunca me ha molestado eso, no tener tanto following a través de eso. Interesante. Cuanto menos, sí. Sí, realmente no. Pero como te digo, ahorita sí me tengo que picar la boca porque ya hay gente que conozco, ya hay gente que saludo, gente que veo en la calle y digo, hola. Me pasó en el DC's, en el último, el de Crystal Versace, porque estoy entrando al meet and greet y yo llego azul con mi maquillaje y toda la cuestión. Qué lucazo, ¿eh? Ah, gracias, amor. Brutal. Y la primera que me saluda es Satín y Satín me dice, gracias, amor. Y yo, gracias, ¿por qué? Y me dijo, no, por lo que me dijiste. Y yo,
te acabo de ver la primera vez. Y me dice, no, que tu review, yo ¿cómo que viste YouTube? Y yo me empecé a poner chiquitico así y dije, no, qué vergüenza. Y después me acordé, no, hablé bien de ella. Hablé bien de ella. Y después Crystal también, que ya también yo trabajo con Crystal, entonces Crystal me saluda y me dice como que, ay, amor, sí, muchas gracias, toda esta vaina. Margarita Califata Paz y me va así, hola. Y yo, no sé si fue por eso, pero lo sentí así como que en el aire. Y yo, hola, ¿qué tal? Qué guapa, muy linda. Pero bueno, eso sí. Ha sido interesante también. Sí, sí. No, la verdad que en internet, la verdad que se te ve bastante. Por las reviews que has hecho, en redes sociales que estás activa continuamente, porque siempre estás subiendo alguna publicación en la que tienes... que sube, madre mía. Eso sí. O sea, una cosa que siempre digo es de que siempre me ha gustado, ¿no? Esta parte editorial por lo de la revista y la moda y todo esto, que también es como me influye muchísimo. Es que no la tiene que ser una reina editorial. Se puede ver como un cuadro, pero la idea y la ejecución de todo tiene que verse... tiene que verse propia de ella y muy... Sí, realmente muy editorial al final del día. O sea, no me gusta tomarme como una foto de teléfono y... perdón para las reinas que están por ahí. Perdón por las reinas que están por ahí. Pero cada quien tiene su forma. Exacto, eso es lo que voy. O sea, no es shade, sino es como que... A mí me gusta... Es tu forma. Curar todo así como tú. Bien depuradito. Y que siempre viene con una descripción, sí, está contando una historia. Exacto. Y últimamente estoy al final poniendo el primer carrusel que subo como un mood board de las inspiraciones, como de lo que subo, de dónde saqué cada cuestión para que la gente también... Sí, es verdad, que lo pones como al final de la publicación y al final te orienta un poco también como consumidor de esa red social de ver... Y dices, vale, pues ahora entiendo de dónde has sacado esta referencia, esto, tal. Exacto. Porque yo es verdad que vi un vídeo en el que explicabas cómo te hacías el ojo y tal. Wow. Y dije... ¿Cuál vídeo habrá sido? Porque uno es yo. No, ¿y qué ojo habrá sido? Porque... ¡Wow! No, pero al final eso, como usuario de redes sociales, te acabas entendiendo un poco de dónde procede esa forma de hacerte el maquillaje y tal, porque claro, no es una forma común, no todo el mundo se hace esta forma del ojo, que al final es como la parte de arriba de una mariposa, este piquito del labio, los lunares y tal. Oye, una época donde me hacía como manzanitas acá, porque muchas reinas hacen como el... Bueno, ahorita lo hago, ¿no? El contorno hacia arriba, pero yo empecé como a encerrarlos, entonces tenía como triángulo, círculo y como punta acá. Se me veía interesante, pero después me aburrí. Curioso. Sí, yo dije, ya me aburrí, no pasa nada. Son eras de Nola. Una etapa. Sí. Pero la cara amarilla siempre va a estar, es como que cuando pasa. Y bueno, estuviste hiciste un mini tour. Esto fue... ¿Con qué valor? España y estuviste también en Ámsterdam. En Ámsterdam. Wow, increíble. Sí. ¿Qué tal? Eso... A ver, fue interesante porque creo que yo les había comentado a ustedes en privado de que en Colombia, o específicamente en Bogotá, nunca me tomaron como en serio, porque siempre tal vez me vieron como el productor de la revista y ahora que quiero hacer drag y que soy muy extraña para la escena, ¿no? Y pasó la pandemia y todo esto y en el 2022 gané un concurso, que fue el primer concurso. Lo gané y dije, mira, con mi esposa ya teníamos como planeado viajar, ya habíamos viajado el año anterior y después dijimos, bueno, vamos a regresar a Europa. Y le dije, mira, me gustaría llevar a Nola. O sea, me gustaría ver a Nola, vamos a ver cómo hago. Y escribí a todos los lugares que pude. También le escribí como a reinas locales, le escribí creo que fue Ariel. Y él fue la que me recomendó lugares en Madrid. Y una amiga de Barcelona me recomendó en Barcelona. Y el de Ámsterdam, no me acuerdo con quién lo conseguí, pero fue así como... Les escribí, y más bien, me iba a presentar dos días en Ámsterdam, pero el segundo día no coordinaba los horarios. Pero bueno, yo dije, cuando fui a entregar la corona del concurso para la segunda temporada, dije, me voy de gira, ¿por qué no? Porque yo quiero, y me la pelan. Así de fácil, y le puse el nombre, no la vio venir, y yo, claro, se me parece un nombre como bastante intrigante. Y obviamente, sesión de fotos y todo esto, porque claro, hay que vender visuales. Y la primera parada fue en el Black and White, en Madrid. Después de eso me fui a Ámsterdam y me presenté en Tabú. Y de Ámsterdam, Barcelona, pero ya se fue como al rato al final del viaje, y me presenté en el Believe. Y fue una experiencia increíble que fue como el impulso que me dio para venirnos a Europa por la reacción del público con mi tipo de drag, que fue súper lindo. La gente estaba como muy abierta a recibirlo, sobre todo en Ámsterdam. En Ámsterdam fue una locura que me puse a bailar, cantaron conmigo, una señora me dio como propina, no voy a decir cuánto, me dio propina y yo dije, wow.
Qué chévere. Y una cosa comiquísima, rapidísima, así que puedo decir, es que el día de Ámsterdam fue el mismo día que Beyoncé se presentó en Ámsterdam. Se presentó y nosotros estábamos esperando, yo decía como que, ajá, ¿cuándo empiezan los shows? Yo quiero que esto ya, me quiero ir, tengo tacones, me voy horrible, por cierto, pero no importa. Yo dije, no pasa nada. Me viene el productor y me dice, amor, es que estamos esperando que los bailarines de Beyoncé vengan al bar para ver los shows. Cuando dijo esa mierda, yo dije así como, bueno, los bailarines de Beyoncé, no me gusta Beyoncé, por cierto, pero los bailarines de Beyoncé me van a ver haciendo show. Qué bueno que tampoco estoy haciendo Beyoncé esta noche. Entonces, por eso fue que nos tardamos y fue como una anécdota Qué fuerte. interesante, sí. Y en Barcelona me presenté el día que coronaron a Pitita. Que dije, ah, mira, nadie aplaudió. Ustedes no, eso no sale de aquí. Eso no sale de aquí. Ay, conocí al novio de Pitita, muy lindo. Sí, fíjate, qué curioso. Cositas. Es que el mundo drag al final Te digo, por eso ya no puedo hablar mal de la gente. Yo no puedo. Y bueno, también de presentarte y que has hablado de concursos, ¿qué nos dices del Fluid? Del Fluide fue interesantísimo porque Nosotros lo hemos seguido por redes sociales, ya lo Sí. sabes, que te hemos estado siguiendo todos los Sí, sí, shows, sí, todos, cada uno de los looks, Todo. y te hemos ido escribiendo y diciéndote. Pero para que lo sepa también la gente, ¿qué fue lo que hiciste en Fluide? fue interesante porque la primera idea que yo tenía cuando llegué a España dije, bueno, vas a tener 6 años en drag, no puedes empezar, o sea, deberías, pero no puedes empezar como empiezan las reinas nuevas en la escena, así como, ay, no, yo dije, yo quiero llegar a pisar lo más fuerte posible. Entonces dije, bueno, esto es un concurso, listo, voy a ganar esto como sea. Y así fue. Yo no conocía a nadie. Y después me enteré, es por voto del público. Y dije, bueno, ya perdí. Claro, ¿quién me conoce aquí? Mi esposa, que me acompañó, creo que no en todos, me acompañó como en 2. Y justamente ya Mariana ya era como parte de la casa de Mariana. Y Mariana era como que, bueno, Mariana, 2 votos. Por suerte no pasó así, ¿no? Pero fue interesante porque a mí no me gusta repetir shows. Siempre me gusta como curar cada uno de mis shows. Y el Fluide fue ese momento porque fueron 4 galas en las que participé. Y en esas 4 galas traté como de contar una historia y que la gente conociera mi drag y lo versátil que puedo llegar a ser. Entonces la primera propuesta fue sobre una de mis películas favoritas, que es Rocky Horror Picture Show. Entonces recreé todo esto, pero la versión de Glee, entonces lo llevé como un poquito más geek, por así decirlo. Y fue como el cuento de la historia, ¿no? Como el principio de la lluvia, después el parapete de la mansión y después cuando él estaba decayendo y todo esto, ¿no? Y pasé, ahí gané la noche, yo dije, perfecto. En la segunda noche hablé sobre, de cuando, vamos a decirlo así políticamente correcto, de cuando pierdes a un ser querido muy temprano, ¿no? Y fue una oda a mi prima que justamente tenía muy poco de haber pasado lo que le pasó. Y justamente conecté con esta canción de Naya Rivera, la chica de Glee, que también pasó a otra vida. Y yo dije, bueno, voy a hablar de esa canción que habla sobre si muero temprano, qué pasaría, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fue muy lindo y al final me desviví en el escenario. También gané esa noche. La tercera noche, que yo pensé que era la final, todo el mundo pensaba que era la final, yo dije, bueno, voy a hacer una canción que ya hice en Moonrace cuando gané el primer concurso, que se llama Queen of the Night, la versión de Kelly Clarkson, pero lo voy a llevar un poquito más teatral y me fui como a lo de una aspirante actriz que quiere como ser famosa y quiere ser como la reina de la noche. Entonces me inspiré entre la película Pearl, la de Carrie, con todo este tipo de cosas y un poquito de cine experimental. Y al final, la última que hice fue una canción de Christina Aguilera, que fue el show, que habla sobre la relación que tienen muchas personas queer con sus padres. Entonces la canción habla sobre la casa de mi padre, donde, bueno, aquí hubo amor, pero... Ese es el look de la Casa Negra, exacto, que es un look que sacó Kate Blanchett en Vogue China, creo que fue Vogue China. Y terminé con Sobreviviré de Mónica Naranjo y dije, claro, porque pasó esa tragedia y después yo puedo sobrevivir, no importa lo que haya pasado. Y es lo que pasa con muchas personas en la comunidad. Fue como una carta de amor a toda la comunidad. Y esa noche quedé empatada. O sea, yo dije, bueno, gané. Pero quedé empatada y me gustó mucho la respuesta del jurado de por qué decidieron empatarnos. Y fue porque dijeron, o sea, Nola tiene la experiencia y le va a ir muy bien aquí en su residencia, pero Nave también lo hizo bien y necesita un lugar donde se pueda pulir en cuanto a su estética, su drag y todo eso. Y dije, claro, me parece muy bien que le den oportunidades a gente nueva. Y claro, Nave en ese momento creo que tenía mucho menos de un año. Y yo tenía en ese momento casi 6. Entonces me pareció muy chévere la manera en cómo las dos ganamos el concurso. Qué bien. Muy chévere.
Maravilloso. Es decir que, bueno, si esto fue por votación del público, es decir que aquí ha sido muy querida. ¿Tú te has sentido igual en Colombia, por ejemplo? No, jamás. Haciendo referencia a lo Porque que sí. decías antes. No, realmente no. O sea, es triste y lo voy a decir, pero alguien me dijo que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Creo que dice el dicho. Y yo dije, bueno, yo no soy de Colombia, pero Nola es colombiana. O sea, Nola nació en Colombia. Y yo dije, claro, Nola no está funcionando en Colombia. Hay que buscar nuevos horizontes. Y aquí pasó todo lo contrario. O sea, no estoy desmeritando la escena drag en Colombia porque realmente me encanta y soy muy fan de ellas. Pero como les dije, nunca como que me tomaban tanto en serio y más bien yo con mi casa drag que yo creé tuve que abrir espacios. No solamente para mi casa y para mí, sino para también talento nuevo. Entonces invitábamos a gente que fuera tal vez el telonero, ese tipo de cosas. Y yo dije, claro, esto lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que hacer porque ¿en qué momento me van a contratar? Claro, tampoco es que en Bogotá, específicamente en Bogotá, no hay tantos lugares donde presentarse. Pero si no estabas en esos lugares, te veían raro. Y ellas lo saben. Y yo creo que si llegan a ver esto, se pueden atacar, seguramente se atacan. Pero, o sea, yo hablando desde mi experiencia como reina que estuvo sus 5 primeros años en un lugar. Entonces, sí. Y aquí el recibimiento ha sido increíble, desde el día 1. Desde el día 1, en serio. Y yo dije, wow. O sea, mi primer show como travesti viviendo acá fue en el Star y me fue muy bien, las propinas, todo. Después fue en la Liada, que para descanse. Y también brutal. Y después, bueno, viene el Fluide, la gente me empezó a conocer y todo esto. Y hasta el día de hoy he acumulado varios proyectos, muchos muy chéveres. Entonces, creo que cuando salga esto, saldrán más cosas. Habrá Créeme que habrá más cositas. cositas, sí. Durante toda esta conversación has estado mencionando tu esposa. Sí. Eh, Yo soy Cristian Peralta. Padre de familia. Claro. Qué risa. A ver, es muy curioso. Qué bonito el apoyo que tienes de tu esposa, Sí. que está allí en todo momento. Y esto, ¿cómo tú, ahora que has mencionado lo de Cristian Peralta, lo de Cristian Peralta, también hacía alusión mucho a la relación que tenían en el programa. O sea, esto cómo tú lo has vivido. Es decir, la gente, los comentarios que tú has recibido. Los comentarios siempre son... No hay comentarios. Siempre es como una cara de sorpresa. Porque claro, yo fuera de drag me presento un poco femenino, por así decirlo, como muy fruity. Yo soy como muy Eres queer, claro. Exacto. Es esa palabra. Y la gente no como lo toma al principio. Y siempre cuando presentaba a mi novia, se quedaban como que... Y pasó mucho en Colombia, o sea, hasta el día en que me vine, pasaba. Y después que nos casamos, como que esposas, como que siempre pasaba esto. Mi esposa siempre ha estado ahí, como que siempre me ha estado apoyando. Ella, por ejemplo, hizo el look azul. Sí, lo hizo Sí, ella. lo hizo ella. Ella siempre ha estado como presente en todo. Yo sé que la harto, no lo voy a negar, porque vivir con Nola y con Frederick son dos cosas muy complicadas, sobre todo en espacio, sobre todo en querer ayuda en ciertas cositas, que trato de ser lo más independiente que pueda para no molestarla también, porque también ella tiene una vida, ¿no? Obviamente. Entonces, pero del resto ha sido muy bien. Ella lo ha tomado bastante bien y el público, me di cuenta que a pasar de los años, la respuesta ha cambiado. Ahora es como, ¡ay, qué chulo! ¡Ay, qué bueno! Tú, ¡ay, tu esposa, muy linda! Ya no era como... Entonces ya ahora es como más... Claro, es que al final está el concepto ese de que una drag queen, hombre, blanco, gay. Entonces cualquier cosa que se salga de esa norma es como que... Que me parece lo más ilógico del mundo, porque dentro de nuestra propia comunidad hay ya ideales preestablecidos. Yo como que, bueno, lo entiendo, pero no los comparto, como eso. No, por supuesto. Ya lo he dicho en más ocasiones, al final el drag es tan diverso como lo es la humanidad. O Sí, sea, es que, exactamente. Y no tiene una cosa que ver con la otra. Al final los gustos y las preferencias que tiene cada uno salen fuera de lo que es el personaje de... Exacto, y al final del día yo considero que el drag es un arte también, siento que es la unión de muchos artes, ¿no? Y el arte lo puede hacer todo el mundo. Hasta, no quiero que suene mal, pero desde una persona ciega, una persona sin brazo, una persona negra, asiática, gordo, flaco, lo que sea, hombre, mujer, o sea, como no binaria, lo que sea. Entonces, me parece absurdo que se pongan también con esas reglas, pero por suerte nunca he tenido una experiencia negativa con eso. Siempre ha sido como muy positiva, muy abierta. Mucho shock, no lo voy a negar, pero sí muy positiva.
muy positiva. Qué bonito. Y no solamente apoyo de tu esposa, sino también has tenido gente que te ha impulsado, te ha influenciado. Sí, ¿Tú o has sea- tenido gente que te ha ayudado durante todo este tiempo? Sí, claro. Por ejemplo, cuando empecé el drag, como les dije, tuve 2 madres drags en tiempos diferentes, pero en el mismo año, misteriosamente. Ya con ninguna tengo como relación, por como les dije, cuestiones de la vida. Nada malo, sino que simplemente se fueron como distanciando. Y después yo empecé a tener mi propia casa con uno de mis amigos en Colombia. Y tuvimos hijas, las hijas se fueron, pero están todavía. Y después incluimos a 2 personas más, que justamente una de ellas vino hace poco de vacaciones y se presentó y todo, fue súper lindo. Y otra viene pronto, entonces las voy a tener como un poquito más cerca otra vez y me parece muy lindo porque son personas que me han apoyado. A ver, no quiero que suene mal, pero mi esposa yo sé que siempre va a estar ahí. O sea, siempre va a estar ahí. Pero es lindo también que personas que tú no conozcas de nada se vuelvan tu familia de un día a otro. Y eso me parece muy lindo. Y con estas 2 personas que incluimos en la casa, increíble. O sea, increíble. Ha sido una experiencia muy, muy linda conocerlas y tenerlas presentes. Y cuando llegué a España, yo antes de llegar a España hablaba con Mariana mucho por redes, antes de su temporada y en su temporada y todo esto. Y cuando llegué a España, Mariana me dijo, creo que fue como en la semana, o menos de la semana, me dijo, vamos a vernos. Y yo, dale, vamos a vernos. Y empezamos como a tener esa cercanía y me llamaba como hermana y todo esto, vamos a hacer esto. Y después, en un momento así como de risa, estábamos en un carro y dijimos como que, bueno, soy tu hija. Y ella me dijo, bueno, dale, listo. Me presentó como su hija y listo, y desde ahí ha sido cuesta arriba Qué nuestra bonita relación. Mariana. Sí. No, le Mariana, te mando amamos. un abrazo gigantesco. Madre es como chévere. Yo también lo digo, ¿no? Es mi madre política, que conste, pero me ha ayudado bastante a sentirme más dentro de la escena, ¿no? Y también conectar con personas, eso también me parece muy chévere. Qué bonito sentir eso y qué bonito que ella haya querido también abrir. Sí, claro. Y que somos muy diferentes, Claro. muy diferentes en drag. Por cierto, ahora que dices eso de muy diferentes y estamos hablando de Mariana, el look club kit que le hiciste Gracias. para la entrevista con Porca. ¡Wow! ¡Wow! Gracias. Tan Nola y tan Mariana a la vez. Sí, ¿verdad? Es que Sí. Tenía las una dos. mezcla tan puramente espectacular. Espectacular. O sea, Y cuando la vi, yo le dije, te odio. O sea, es Yo que- quisiera verme así en esa cara. O sea, ¿qué pasa? brutal, ¿Qué pasa? brutal, Sí, pero me encanta, me encantó. Fue muy lindo. Bueno, Remontándonos un poco a hablar de Heavenly Bodies, de ese espectáculo que hicisteis, hay una cosa que a nosotros nos ha calado mucho y es esa que tú lo defines en Twitter, me parece que es, que lo defines como una reconciliación con una Sí. canción. sí. Y la hiciste con tanto sentimiento, tanta emoción. Esa interpretación. Fue increíble. Okay. Y la gente lo sintió. En el ¿Cómo público fue también. esa reconciliación? Sí. Fue interesante porque, bueno, primero, antes que nada, otras personas también que me han apoyado muchísimo, Jade y Cianuro, es como, Bueno, ya somos parte hermanísimas. de este convento de brujas. Pero lo de Heavenly Bodies, cuando llegó la propuesta y quisimos como venderla de esta manera, esta canción de Beyoncé no es tanto lo que me pasó con ella, sino la persona que me la presentó, a esta canción en particular. Fue una persona que fue interesante nuestra relación, en que hasta el momento, y por suerte ya fue hace mucho tiempo, fue como el peor año de mi vida en cuanto a mi estabilidad mental y mis emociones y la manera en cómo yo me estaba sintiendo conmigo, con mi ser y con todo esto. Y esa persona me la presentó y dije, que pasó lo que pasó con esa persona, no quise como escucharla, porque cada vez que la escuchaba era como llorar Irracionalmente. irracionalmente de una manera absurda, porque yo decía, claro, esta canción me recuerda a esta persona y esta canción habla sobre esto, de que yo estuve aquí, o sea, de que yo estuve presente en la tierra y yo estuve presente en tu vida y tú estuviste presente en la mía, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas. Y yo quería como apartarla muchísimo, más bien. Por eso también el despego Beyoncé de como que, mira, no quiero que el algoritmo se altere y en cualquier momento aparezca una canción de Beyoncé. Y llega, pero la canción es hermosa, es realmente hermosa. Y cuando dije, claro, Heavenly Bodies, vamos a hablar sobre la comunidad LGTB, y a mí siempre me gusta en mis shows dar un mensaje. En cada uno de mis shows siempre me gusta dar mensajes específicos.
Y yo sé, y no es por hablar desde el ego, pero sé que ese tipo de shows se me da muy bien. Es como mi punto fuerte, es como la aceituna en el martini. Y en ese momento que lo estaba haciendo me curé. Cuando lo estaba escuchando aún lloraba. Yo estaba así como que, ay, voy así, ok. Y en el momento del show dije, ya es momento de... ¡Caca! ¿Sabes? Dejarlo libre y dejarlo hasta ahí. Y me sentí bastante bien. Después de ese día fue como... dejé el pasado atrás. Liberación. Sí, exacto. Se te notó, ¿eh? Wow. Sí, wow. Porque de verdad, yo muchísimo. estaba en primera fila ese día y de verdad que Sí, se sí. te veía con una energía, una interpretación tan limpia, tan pura que te salía de dentro. No, creo que casi me pongo a llorar. Creo que lo dije. Sí, Sí, o sea, es que se te veía la cara, es que se te veía Oh, la wow. cara. Ah, qué fuerte. Pero bueno, un saludo a esa persona, que lo vaya muy bien. Ya, no, otra cosa. Ahorita estoy volviendo a escribir y he escrito como poemas y estoy escribiendo un libro. Y justamente la semana pasada escribí un escrito sobre esa situación, que también le he escrito muchas canciones, pero ya eso quedó en el pasado. Pero escribí un poema que era como ya, mira, me siento que ya no tengo ese peso. Después de mucho tiempo, eso fue hace 12 años, sí, 12 años. Wow. Entonces imagínate. Un largo tiempo de Sí, sí. curación, sí, al final. ¿Y esto qué cuentas de los libros, de qué escribes? Ah, bueno, yo desde el 2009, 2010 empecé a escribir canciones porque me gusta como buscar maneras de soltar todo lo que pasa en esta cosa amarilla gigantesca. Y empecé a escribir y he escrito canciones. He escrito 18 álbumes porque lo separo por álbumes. Me gusta hacer como... Yo no canto nada. Yo no canto absolutamente nada. Yo siempre digo que soy Lana del Rey en Saturday Night Live. O sea, yo no canto. Yo soy Ashley Simpson en Saturday Night Live. O sea, no canto. No pasa nada. Duré como 2 años sin escribir. Y cuando llegué acá hace poco, esto creo que nunca se los mencioné, pero tuve como 2 meses tal vez con depresión crónica. Porque tenía como cositas, me estaban pasando cositas en la cabeza. Y yo estaba trabajando y creo que en Valladolid yo traté de no demostrarlo. Pero yo ese día estaba... con el ojo así en tic, pero yo dije, tú eres profesional, vamos, o sea, tú date, lo que pasa, listo. Wow. Sí, o sea, fue muy fuerte. Y regresé a terapia y la psicóloga me dijo, bueno, regresa a escribir, o sea, si eso te libera y te funciona. Entonces escribí primero escribí 4 canciones y dije, bueno, listo, son 4 canciones específicas. Y dije, bueno, no quiero escribir canciones. O sea, quiero ahora como ir abriendo otras posibilidades, exacto, y empecé a escribir poesía, que es prácticamente como escribir canciones. Y yo soy muy como, a mí me gusta escribir muy visualmente, me gusta que la gente se imagine lo que está leyendo desde el momento uno, tipo, entrar hasta el cuarto rojo, no sé qué vaina, ese tipo de cosas. Y cuando empecé a escribir poesía me sentí como bastante tranquilo. Ya ahorita conseguí una comunidad, que hay como una red que se llama como Wattpad, que es como para lectores y cosas así, que yo dije, no sabía, porque tampoco yo no leo tanto. O sea, tengo dislexia, entonces no me gusta escuchar. No leo tanto y eso es lo cómico de todo. Tengo una revista y escribo. No entiendo. Y cuando empecé a escribir, yo ahorita llevo como 6 poemas publicados, pero cuando llegué por el cuarto, dije, ¿por qué no escribo un libro? O sea, siempre he querido escribir un libro. Traté de escribir uno hace como 7 años, pero apenas llevo 3 páginas y dije, bueno, eso está ahí por algo. Por algo no lo terminé. Pero este poemario que estoy creando es como poemas y escritos. Y he escrito muchísimos y estoy así como drenando absolutamente todo. O sea, tal vez en una noche puedo escribir 2. Me siento y es como, listo. Entonces voy a ver si esto se llega a materializar en algún punto. Y si no, no pasa nada igual. Yo quiero es como tenerlo. Y bueno, uno de los shows que hice hace 2 semanas, sí, en esta fecha, que fue en la Mary Queen en Madrid, lo basé en el primer poema que escribí, que se llama Donde sangra la encaja y habla sobre mi depresión. Como que, bueno, pasé por esto, después me pasó esto y vamos a ver ahora qué me depara la vida. También porque la depresión viene a través del arte. Entonces, todo se estaba como ligando y dije, bueno, ¿vale la pena realmente seguir haciendo arte simplemente porque te gusta o es que te está lastimando? Entonces traté como de hablar de todo eso. Qué guay, tío. Una forma de desahogo. Sí, realmente es una forma de desahogo muy buena. Muy buena. Ha mejorado la relación con mi pareja también, conmigo mismo y ahorita soy así como... Bien, espero que no sea un placebo, eso es lo único que espero. Por favor, porque ha funcionado muchísimo. Qué Entonces, guay, sí. de verdad.
Yo siempre he admirado mucho a la gente que escribe, porque no soy capaz de escribir. Todos somos capaces, amor. No pasa nada, créeme. Yo, o sea, te digo, yo no leo. Yo no leo. Todo lo que hay que leer lo lee él. Por eso. Yo pongo audiolibros ahí y ya. Entonces sí. Ha sido muy lindo esta reconexión. Me parece muy bonito todo esto lo que nos estás contando sobre la escritura, porque bueno, como hemos dicho, una forma de desahogo, una forma de liberación, y también esto te ha ayudado a romper ese molde del pasado que te tenía estancada. Totalmente, porque yo siempre digo que yo nunca me gustaría vivir, y no lo hago, del what if, como de que hubiera pasado, porque las cosas se hacen y se hacen, ya listo, no hay otra vertiente. Pero siempre hay como algo así que te dice como que, bueno, sabes que antes tal vez te sentías de esta manera, o antes, no sé, te trataban de esta manera, siempre vienen como fantasmas, ¿no? A molestarte, pero con la escritura y también con el drag. Por eso también es que yo creo que en el drag también soy muy dramático, porque me encanta como, ¿sabes qué? No me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces como que vamos a lanzarlo, en un show, y ha sido realmente así. O sea, yo creo que yo soy un masoquista con el público porque me encanta que el público llore. Te lo juro. Me encanta que el público se quede así. Y yo digo, ¿le está gustando? Mientras hago el show. Me quedo como que le está gustando. Y después, sí, bueno, aplaudieron. Bien. Funcionó. Entendieron el mensaje por lo menos. Entonces... Tu arte al final es tu terapia. Sí, totalmente. Es como una catarsis que estoy haciendo cada vez que me pongo en drag. Como arte y expresión. De hecho, tú lo mencionaste Sí, en una exacto. publicación Sí, es que literalmente como artista plástico me considero un artista plástico dadaísta y performático y expresionista. Un poco ahí. Pero realmente eso es lo que hago al final del día, y con el drag para mí es como la unión de muchas cosas que hacía cuando estudiaba artes. Entonces, ha sido muy, muy lindo. Qué bonito Qué sacar cosas positivas de todo esto. Me parece muy bonito. Y bueno, creo que ya va siendo la hora de cerrar, ¿no? Me parece... A ver. Sí. Uy, madre, es que se nos ha hecho ya tardísimo. No. ¿Ustedes querían terapia? ¿Aquí hay terapia? Cariño, esto ha sido, bueno, de antes verdad, de irnos, ha curado el alma. Antes de irnos. Sí. ¿Qué pasa? Merchandising. ¿Estás ahora haciendo merchandising Okay, de No La Vio? Sí. Ahorita estoy terminando de diseñar algo. Tengo algo ya que ya es como establecido, que es como mi cara amarilla con el nombre y todo esto, pero ahorita estoy planeando ya sacar como una colección de merch, entonces la van a ver muy pronto. Se va a salir. Se viene muy lindo porque me encanta que la gente tenga mi cara en su cuerpo. Espero que sea que está ya grande. El sol sale en la mañana. Obviamente. Pero bueno, lindo. Muy bien. En cuanto lo saques, ahí estaremos comprándolo todito. Gracias. Así es. En serio, gracias. Hay Así que es. apoyar. Pues sí, Nola, ya se nos está haciendo muy tarde. Necesitamos No pasa nada. bebernos esto. Yo tengo que porque trabajar ahorita, no pasa nada. Te vas ahora a currar desde aquí. Es lo más seguro. Que no paras. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer enorme tenerte en nuestro bar. Gracias a ustedes. Y chin chin. Y la última que cierre. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, dale like, Escríbenos un comentario suscríbete. y dale a la campanita para no perderte ni una de nuestras notificaciones. Y ahora, ¿quién crees que vendrá en el próximo episodio? ¿A quién te gustaría ver en nuestro bar? Coméntalo todo. Coméntalo, leemos. Te leemos.